Vamos a hablar con el doctor Raúl Sotelo. El tema es fibrosis pulmonar, síntomas, causas y tratamiento. Doctor Sotelo, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Macé. ¿Me escucha bien? Perfecto y claro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un momento oportuno para aclarar algunos términos que suelen utilizarse como sinónimos y que realmente no lo son. Tener claro más o menos qué se entiende por fibrosis, porque muchas veces se confunde las secuelas o cicatrices que quedan posinfecciosas con, por ejemplo, una enfermedad pulmonar intersticial difusa o por ahí la fibrosis pulmonar idiopática, que es una de las muchas enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Entonces, como todas en general comparten el nombre de fibrosis pulmonar, muchas veces esto lleva a que se confunda la evolución, la causa o el tratamiento entre estas distintas enfermedades. Entonces, para aclararnos un poco, vamos a entender fibrosis como cicatriz. Entonces, por ejemplo, comparando la piel con el tracto respiratorio, si yo me hago una herida en la piel, esta piel puede regenerar hacia piel normal o me puede quedar una cicatriz. Lo mismo ocurre en el tracto respiratorio. Si yo tengo una herida producto de una infección, inflamación a nivel del pulmón, este pulmón inflamado, esta zona de herida del pulmón, puede regenerar hacia pulmón normal o puede quedar una cicatriz. Entonces, por lo general, cuando yo tengo fibrosis como secuela de una infección, esta fibrosis va a depender, 1, de cuán severa haya sido la infección, 2, de cuán extenso haya sido el daño a nivel de los pulmones, y 3, de características propias de cada paciente que van a generar una mejor o peor regeneración de los tejidos luego de un cuadro inflamatorio. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver pacientes que post-neumonía, mucho antes del COVID, o post-tuberculosis, generan zonas de cicatriz en el pulmón con tractos fibrosos o áreas de fibrosis, que son así escritas, que son cicatrices localizadas en el pulmón que no van a progresar. Por ejemplo, si yo tengo dañada o inflamada la parte baja del pulmón izquierdo, pues la zona donde va a quedar la cicatriz podría ser justamente ahí, en la parte baja del pulmón izquierdo. Entonces, las cicatrices posinfecciosas, las fibrosis o secuelas posinfecciosas, suelen ser más localizadas dependiendo de la zona. Y lo que ocurre en algunas enfermedades donde la inflamación es generalizada es que la secuela puede ser, las áreas de fibrosis pueden ser mucho mayores y comprometer ambos pulmones. Estas zonas fibróticas de pulmón no van a funcionar de manera adecuada y van a llevar como daño a una peor oxigenación de las personas. Entonces, para retomar, vamos a distinguir la fibrosis como secuela de un proceso infeccioso de las enfermedades pulmonares intersticiales, que son un grupo de enfermedades heterogéneas que van a generar inflamación de manera progresiva muchas veces y cicatrización en los pulmones de manera difusa, diseminada, que va a ir siendo progresiva y va a ir comprometiendo también la función pulmonar. Ok, dentro de la medicación que hay para la fibrosis pulmonar, que si bien es cierto, hay poca medicación que pueda ser útil, ¿cuáles son los consejos que se le puede dar para el tratamiento de los pacientes que tienen fibrosis pulmonar? ¿Cuáles son los consejos en cuanto a medidas generales que se pueden dar en cuanto a dietas de repente, modos de vida y alguna medicación si cabe? Claro, para hablar de medicación, lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico claro. Habíamos dicho, una cosa son las secuelas que no van a progresar y otra cosa es una enfermedad pulmonar intersticial en la que el daño pulmonar va a ir incrementando de manera progresiva.
En estas enfermedades pulmonares intersticiales, aunque se parecen mucho, no son iguales y tienen causas diferentes y tratamientos diferentes. Algunas, por ejemplo, van a responder a la exposición a polvo orgánico, como usted bien lo mencionó, doctor. Otras van a responder a la exposición a polvo inorgánico, como es la neumonitis y hipersensibilidad. Algunas van a deberse o van a presentarse como una manifestación de una enfermedad sistémica, como una enfermedad reumatológica, en cuyo caso el tratamiento es el tratamiento de la causa de fondo. Otras van a ser las famosas idiopáticas, es decir, sin una causa muy clara, que pueden asociarse a veces a tabaco, pueden asociarse a carga genética, etc. Algunas de ellas, entonces, por ejemplo, las neumonitis de hipersensibilidad o algunas otras, pueden responder de manera adecuada a corticoides. Otras, como la fibrosis pulmonar idiopática, que es la enfermedad pulmonar intersticial más famosa, más conocida, más común también, y por eso se le suele llamar a todas estas enfermedades fibrosis pulmonar. En otras, por ejemplo, los corticoides no son adecuados en el manejo rutinario, más bien incrementan el riesgo de infecciones y no se deberían dar, y por ejemplo, responden bien a otro tipo de fármacos como son los antifibróticos. Pirfenidona, Nintedanib, que por ser relativamente recientes han estado muy en boga. Entonces, lo primero para dar un tratamiento adecuado es tener una causa, haber identificado de manera adecuada la causa. Para esto nos vamos a basar en el cuadro clínico, que por lo general es tos, disnea, de manera progresiva. Dos, en la exposición del paciente. Por ejemplo, hay medicamentos que pueden producir fibrosis, ver si recibe alguno de esos medicamentos, ver si está expuesto a polvo orgánico, polvo inorgánico, pedir pruebas reumatológicas, ver si hay una causa secundaria de la enfermedad. ¿Sí? Luego, sí. Sí, una pregunta que va relacionada a la experiencia que está viviendo todo el Perú y todo el mundo. En el Perú, cuando se comenzó a divulgar los casos del COVID y se comenzó a referir cuáles eran las consecuencias, uno de los aspectos más temidos era la presentación de fibrosis. Ok, esto llevado a los hechos reales, en su experiencia, doctor Sotelo, usted como neumólogo que asiste todos los días a pacientes post-COVID, ¿qué tanto ha habido como consecuencia de esta secuela de la fibrosis? Porque al principio se tenía como un gran temor de que esto podría ser una consecuencia en muchos casos. Yo le cuento que en mi experiencia personal, que he tenido la oportunidad de ver a muchísimos médicos, muchísimos pacientes, felizmente, en mi experiencia, no he visto muchos casos y he visto que la mayoría ha podido salir adelante, pero esa es una visión, una experiencia personal. ¿Cómo ha sucedido las cosas en el lado de su experiencia personal? O sea, realmente han habido pacientes que han tenido la mala fortuna de tener en un porcentaje alto de la casuística fibrosis pulmonar. Realmente hay factores de riesgo asociados a fibrosis pulmonar post-COVID. Por ejemplo, mientras más severo es el cuadro, mayor riesgo. Un paciente que va a UCI va a tener mayor riesgo que un paciente que va a tener un cuadro moderado, un cuadro severo. Entonces, mientras mayor sea la extensión. 2, si presenta un síndrome de distrés respiratorio agudo. 3, hay fármacos que recibe el paciente o el mismo oxígeno cuando se recibe a grandes concentraciones o el mismo ventilador mecánico, la misma presión que ejerce el ventilador sobre los pulmones para permitir meter aire a esos pulmones y que puedan respirar, va a generar daño y ese daño en el pulmón puede, como le digo, regenerar o quedar como secuelas fibróticas. Entonces, va a haber fibrosis, pero es importante ver el grado de la severidad, es decir, cuánto de estas cicatrices que hay en el pulmón, cuán extensas son, y 2, cuánto están comprometiendo la función respiratoria. Eso lo vamos a ver con pruebas de función pulmonar. Lógicamente, en cuadros leves, cuadros moderados, no se debería esperar mayor daño fibrótico. Ok, pero en su experiencia, doctor, en el día a día usted como neumólogo trabaja en una clínica muy importante, digamos que
hemos salido los peruanos más o menos bien librados de repente en comparación de otras latitudes, donde, por ejemplo, en Estados Unidos se comunicaba un gran temor de la posibilidad de estas secuelas en los pacientes. Eso es lo que se declaraba. Y al parecer yo hago una interpretación porque casuística no tenemos, pero yo percibo que en el Perú hemos sido afortunados porque yo no he visto tantos pacientes con secuela como era anunciada de otras latitudes. ¿Usted qué dice? Bueno, son muchos factores, ¿no? Realmente Estados Unidos cuenta con muchos más ventiladores que nosotros y entonces han tenido muchos más pacientes en soporte ventilatorio. Aquí hemos tenido la triste realidad de tener que ver pacientes fallecer a la espera de un ventilador. Eso ha sido muy trágico. Ellos han podido darle mayor soporte ventilatorio, mayor número de pacientes, y esto como consecuencia, lógicamente, va a tener un mayor número de pacientes secuelados. No sé si ha sido tanto suerte nuestra. Ok. Dentro de los fármacos nuevos que hay, por ejemplo, por mencionar uno, el Esbriet, ¿qué tanto ha evolucionado la ciencia médica en cuanto a farmacología sobre medicamentos nuevos para enfrentarnos a la fibrosis pulmonar? Cuando hablamos una vez más de fibrosis pulmonar, entiendo que estamos refiriéndonos a fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, como digo, lo primero es establecer claramente el diagnóstico diferencial de cuál de las muchas enfermedades intersticiales es, siendo la más frecuente, si es verdad, la fibrosis pulmonar idiopática. Este diagnóstico no siempre es tan sencillo. A veces tenemos que tomar biopsias, tomar muestras de histología. A veces basta con la tomografía para tener un diagnóstico claro. Y en ese sentido, lo que se está usando son antifibróticos. Como nombre genérico, hay dos, la pirfenidona y el nintedanib son los dos que se están utilizando actualmente. Lo que hacen no es revertir la enfermedad, lo que buscan es que la progresión sea más lenta, no logran revertir la enfermedad, y actualmente hay un gran número de estudios de nuevos medicamentos para el manejo de fibrosis pulmonar idiopática. Ok, buen dato. Entonces, por lo menos va aumentando el arsenal, porque hasta hace poco los medicamentos que tenía un médico para enfrentarse a esta fibrosis idiopática en realidad eran pocos. Pero ¿qué medidas generales? Por ejemplo, un paciente con fibrosis pulmonar obviamente no le conviene ser gordo, por ejemplo, o un paciente con fibrosis pulmonar no le conviene estar anémico, porque obviamente se estaría yendo en contra de su posibilidad de utilizar el poco pulmón que le queda. En esa línea de consejos, ¿qué consejos da para un paciente que tiene fibrosis pulmonar? Bueno, para empezar, el cese tabáquico todavía, lamentablemente, aunque hemos mejorado muchísimo el índice de tabaquismo, habría que mejorar todavía hay gente que fuma, lamentablemente. Entonces, uno es el cese tabáquico. Dos, el manejo de comorbilidades, el manejo de síntomas que son muy molestos, muchas veces la tos, otras veces asocia a reflujo gastroesofágico, el manejo de otras enfermedades concomitantes como hipertensión pulmonar. En cuanto a nutrición, tenemos que ver el tipo de pacientes. Por ejemplo, en fibrosis pulmonar idiopática, lo que hay es un gran consumo de energía. Esta inflamación va a generar un gran consumo de energía y el paciente más bien suele perder peso rápidamente y además tiene poco apetito. Entonces, requieren una dieta especializada, evaluada diariamente por nutricionista, rica en grasas, pero no en cualquier tipo de grasa, baja en algunos tipos de carbohidratos, una dieta fraccionada. Por lo general, cuando hay poco apetito y uno pierde peso, lo ideal es comer poco, pero muchas veces al día. Y también está el manejo de algo muy importante en esos pacientes, que es la ansiedad y la depresión. Es importante identificar de manera oportuna en pacientes con enfermedad intersticial la ansiedad y la depresión, que son comorbilidades que se asocian con mucha frecuencia y que pueden llevar a una peor evolución del cuadro. Ok. Bien, doctor, ¿qué día se le encuentra a usted en la clínica Javier Prado? Yo me encuentro en la clínica Javier Prado los martes, jueves y sábados. Los martes y jueves en la tarde. Ok. Sí, Bien, doctor, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha regalado. Para todos ustedes he estado conversando con el doctor Raúl Sotelo, médico neumólogo de la clínica Javier Prado.
a quien le agradecemos por su participación. Gracias, doctor Sotelo.